Hola, bienvenido al tercer video de esta serie de geometría y trigonometría. Comencemos resolviendo el problema número 11, el cual nos pide relacionar las rectas notables de un triángulo con sus nombres. En este caso, definiremos individualmente cada una de estas rectas, comenzando con la definición de mediana. Una mediana es el segmento de recta que une un vértice del triángulo con el punto medio de su lado opuesto, tal y como se muestra a continuación. Observa que debido a que existen tres vértices, tendremos tres medianas, una para el vértice B, otra para el vértice A y finalmente otra para el vértice C. Estas tres rectas se intersecan en un punto al cual conocemos como baricentro, en donde el baricentro representa el centro de masas del triángulo, siempre y cuando la densidad del material del que está hecho el triángulo sea homogénea. Es importante aclarar que para encontrar el baricentro basta con trazar dos medianas, y el punto donde se intersecan ambas medianas coincidirá con el baricentro. Ahora definiremos cuál es la recta que representa la altura de un triángulo. La altura es el segmento de recta que une un vértice con su lado opuesto. Sin embargo, este segmento de recta debe ser perpendicular a dicho lado, tal y como se muestra a continuación. Evidentemente, al tener tres lados, tendremos tres alturas diferentes, las cuales estarán dadas de acuerdo con el dibujo mostrado en pantalla. Estas tres alturas se intersecan en un punto al cual denominamos ortocentro. Este punto puede estar dentro o fuera del triángulo. Esto dependerá si el triángulo es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Si el triángulo es acutángulo, el ortocentro estará en el interior del triángulo. Si el triángulo es rectángulo, el ortocentro estará en el vértice en donde se encuentra el ángulo recto. Y finalmente, si el triángulo es obtusángulo, el ortocentro estará fuera del triángulo. También es importante aclarar que, al igual que en el caso anterior, bastará con trazar dos alturas para poder encontrar el ortocentro de cualquier triángulo. Ahora definamos qué es la recta bisectriz. Una bisectriz es la línea que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Observamos que la bisectriz que pasa por el vértice B dividirá el ángulo en dos partes iguales. He marcado cada uno de los ángulos y he indicado que son iguales con las dos pequeñas líneas sobre cada uno. Ya que tenemos tres vértices, entonces podemos encontrar tres bisectrices. Así que si trazamos la bisectriz del vértice A y después la bisectriz del vértice C, entonces veremos que se intersecan en un punto al cual denominaremos incentro. El incentro recibe su nombre debido a que con este punto podemos trazar una circunferencia inscrita en el triángulo, tal y como se muestra en pantalla. Por último, definiremos qué es una mediatriz. Una mediatriz es una línea perpendicular a un segmento de recta y que pasa por su punto medio. En este caso, en un triángulo esta línea será perpendicular a uno de sus lados y dividirá a dicho lado en dos partes iguales, tal y como se muestra a continuación. Debido a que tenemos tres lados, podemos trazar tres mediatrices distintas. Ya tenemos la primera en el lado B, así que después trazaremos otra en el lado A, y finalmente trazaremos la última en el lado C. A su vez, estas tres mediatrices se intersecan en un punto al cual conocemos como circuncentro, y este punto recibe su nombre debido a que representa el centro de una circunferencia circunscrita en dicho triángulo, tal y como se muestra en pantalla. Estas rectas y puntos notables presentes en cualquier triángulo deberás tenerlas muy presentes, ya que las utilizaremos en varios problemas de esta guía. Así que vayamos con el siguiente problema. El problema número 12 nos pide completar la siguiente oración. Con todas las definiciones vistas en el problema anterior, podrás resolver fácilmente esta pregunta. Observa que debemos saber con cuál de las rectas notables vistas anteriormente podemos encontrar el circuncentro. Recuerda que el circuncentro representa el centro de una circunferencia circunscrita en el triángulo, y además el circuncentro es la intersección entre las tres mediatrices. Por lo tanto, la palabra que completa correctamente esta oración será mediatrices. Solo para que lo tengas presente, volveremos a encontrar el circuncentro para el siguiente triángulo. Primero, localizamos los puntos medios de cada uno de sus lados. Después, trazaremos las mediatrices, que son las rectas perpendiculares a cada uno de los lados y que pasan por los puntos medios. Finalmente, el punto donde se intersecan estas tres mediatrices corresponderá con el circuncentro. Ya por último, si utilizamos un compás y colocamos una punta en el circuncentro y otra en cualquiera de los vértices del triángulo, podemos encontrar la circunferencia circunscrita en este triángulo. Espero haya quedado clara la explicación. Vayamos con el siguiente problema. El problema número 13 nos pide encontrar qué figura representa una circunferencia inscrita en un hexágono. En primer lugar, definamos qué significa circunferencia inscrita. Decimos que una circunferencia inscrita en un polígono regular
es aquella que siendo interior es tangente a todos los lados. Para entender esto, pongamos algunos ejemplos. Primero, dibujemos una circunferencia inscrita en un cuadrado. Observa que la circunferencia está en el interior del cuadrado y además es tangente a cada uno de sus lados. Para mostrar esto de una forma mucho más clara, marquemos los puntos de tangencia. Ahora, dibujemos una circunferencia inscrita en un pentágono. Al igual que en el caso anterior, la circunferencia está en el interior del pentágono y además es tangente a cada uno de sus lados. Y solo para recalcar que es tangente a cada uno de sus lados, marquemos los puntos de tangencia. Creo que con estos dos ejemplos tenemos más que suficiente para poder responder a la pregunta del problema. Por lo tanto, una circunferencia inscrita en un hexágono estará dada como se muestra a continuación. Como te estás dando cuenta, la circunferencia está dentro del hexágono y además es tangente a cada uno de sus lados, tal y como se muestra en pantalla. Este problema fue realmente fácil de resolver, así que continuemos con el siguiente. El problema número 14 nos plantea lo siguiente. Nos dicen que un ángulo mide 2x más 20 y su ángulo opuesto por el vértice mide 5x menos 34. La pregunta es, ¿cuánto mide cada ángulo? La introducción a este tema la analizamos en el video anterior, así que si no la has visto te recomiendo que lo busques. De todos modos, te lo voy a dejar en las tarjetas y si no también lo tendrás abajo en la descripción. En primer lugar, sabemos que este problema corresponde con un problema de ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante, así que lo primero que haremos será trazar el siguiente dibujo. Además, cuando decimos que dos ángulos son opuestos por el vértice, estamos diciendo que ambos ángulos serán iguales. En este caso, voy a dibujar los 4 pares de ángulos que son opuestos por el vértice. Observa que los ángulos representados con el mismo color son iguales. Sin embargo, en el enunciado no se especifica qué par de ángulos estamos tomando como referencia. Al finalizar el problema, veremos si estamos obteniendo el valor de los ángulos opuestos por el vértice que son agudos o de los ángulos opuestos por el vértice que son obtusos. Comencemos indicando el valor del primer ángulo al cual denominaremos omega. En este caso, omega es igual a 2x más 20. Y ya que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, entonces diremos que omega también es igual a 5x menos 34. Por lo tanto, y debido a que ambas expresiones son equivalentes, entonces las igualaremos de la siguiente forma. Reagrupando los términos que tienen x del lado izquierdo y los términos constantes del lado derecho, obtenemos lo siguiente. Finalmente, dividiendo toda esta expresión entre 3, obtenemos que x es igual a 18. Y ahora sí será momento de averiguar si el ángulo omega es agudo o es obtuso. Para ello, reemplazaremos el valor de x que hemos obtenido en cualquiera de las dos expresiones puestas en la parte superior. En este caso, yo utilizaré la primera expresión. Reemplazando el valor de x, generamos lo siguiente. Y simplificando, obtenemos que omega será igual a 56. Evidentemente, este 56 expresa la medida angular dada por omega y está expresada en grados. Con esto, concluimos que los ángulos opuestos por el vértice que hemos calculado corresponden con los ángulos marcados en amarillo o en azul. En el último problema de este video, utilizaremos la semejanza de triángulos para resolver el enunciado. En primer lugar, nos dicen que una persona que mide 1,80 metros proyecta una sombra de 60 centímetros. Esto lo podemos representar de la siguiente forma. Observa que se forma un triángulo rectángulo en donde su altura es igual a la altura de la persona y la base es igual a la sombra que proyecta. Posteriormente, el enunciado dice que a la misma hora un árbol proyecta una sombra de 3 metros. Sin embargo, no nos dan su altura. Esto lo ilustraremos de la siguiente forma. Así que lo que deberemos hacer es averiguar cuánto mide ese árbol, y para ello, representamos la altura del árbol con la variable h. Al decir que estas mediciones se tomaron a la misma hora, estamos diciendo que ambos triángulos son semejantes, lo cual significa que todos sus ángulos son iguales. Así que utilizando la propiedad de semejanza de triángulos, podemos afirmar lo siguiente. Esto quiere decir que la relación que guardan la sombra de 3 metros con la sombra de 60 centímetros será igual a la relación que guardan la altura del árbol con la altura de la persona. Por lo tanto, lo único que deberemos hacer es despejar la variable h de esta expresión. Así que multiplicando todo por 1.8 obtenemos lo siguiente. Finalmente, simplificando el numerador y realizando la división, obtenemos que la altura del árbol será igual a 9. Evidentemente, esta altura está expresada en metros. Y de esta forma hemos terminado de resolver los 5 problemas de este video.
Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y compartirlo con tus compañeros y amigos. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.